Si el juez de distrito pone la medida, él es el que tiene que vigilar el cumplimiento de la medida. Claro. A través de la Policía Federal. Sí, claro. No a través de la Policía Estatal. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Al Amparo de un Café, con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Bienvenidos. Y hoy tenemos a dos grandes invitados, al licenciado Didier Ramírez y al licenciado Jorge Rivelino. El licenciado trabaja en el Tribunal Colegiado, es secretario del Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa de este 14º circuito, y el licenciado Rivelino es secretario del Tribunal Colegiado de Apelación, también de este 14º circuito, y ahorita él está en funciones de juez de distrito y mi compañero también está en funciones de magistrado de circuito, ¿no? Bueno, pues es un gusto tenerlos aquí, bienvenidos a este programa, y pues saludcita antes que otra cosa. Bienvenidos Saludcita, bienvenidos. Muchas gracias. Y pues con ustedes estamos estrenando, fíjense que esta modalidad de programa que va a ser como un tipo como mesa de análisis, ¿no? Donde vamos a tocar un tema que, si ya bien es cierto, nosotros habíamos discutido en un podcast anterior, que es la prisión preventiva oficiosa. Hoy tenemos la fortuna de que ustedes son el tribunal de alzada en el juicio de amparo y el tribunal de alzado en materia procesal, y pues además con su experiencia ya que han tenido a través de los años como secretarios, y bueno, y ahorita pues no por nada en funciones también, pues esto nos demuestra que son gente sumamente preparada, ¿no? Y es un honor tenerlos aquí con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Y pues vamos a tratar este tema muy interesante que creo que nos va a dar una visión también más amplia de qué es la prisión preventiva oficiosa, por qué, y la prisión preventiva justificada, porque pareciera temas muy sencillos, pero todavía están sumamente discutidos, ¿no? Que al final de este programa vamos a ver la posibilidad de poder discutir precisamente, o no discutir, sino platicar, comentar un poquito la resolución o la sentencia, la opinión que les merece la sentencia que dictó la ministra Ríos Farjat en esta nueva determinación que supuestamente iba a entrar a la discusión de la Corte, pero que pues a petición de la Presidenta de la República pareciera que se va a quedar ahí en el cajón y va a ser hasta que llegue la nueva Corte, ¿no? La nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia. Pues bueno, sin más, por el momento, ¿qué podemos establecer? Yo creo que en principio, tal vez para nuestro público, hacer una distinción de qué es la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Empezamos contigo, amigo. Bueno, muchas gracias, antes que nada, pues, y también gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá con ustedes en el programa, que de entrada me gusta muchísimo y lo digo con muchísimo gusto. Y gracias. Bueno, entrando poco en suscríbanse. Vale la pena, muchos capítulos muy buenos que efectivamente se los recomiendo. Sobre todo por eso, ¿no? Porque tiene un contenido muy ligero, donde esta charla, como ustedes nos están haciendo sentir aquí, como en casa, muy amena, muy tranquila y que se puede fácilmente entender. Y bueno, entrando en la materia de una forma muy tranquila, pues la prisión preventiva oficiosa, como bien lo dices, amigos, pues es un tema que está siendo recurrente hace unos años para acá, y a partir a lo mejor de las sentencias internacionales, de este tema, de que desde mi punto de vista también se ha convertido en un tema de política criminal. Creo que ha servido mucho como al gobierno actual y al anterior para fijar esa política a través de la prisión preventiva, ¿no? Algún delito y lo suben en la prisión preventiva. Pero bueno, antes de esto, o sea, esta pequeña distinción, pues bueno, solamente entender que la prisión preventiva en sus oficiosas, dijimos, vamos a hablar, que es aquella en la que es una medida cautelar en la que se dicta a una persona que puede ser sujeta a la vinculación al proceso, o simplemente durante las audiencias iniciales. Esto es cuando una persona es traída ante un juez y tiene que quedar en un lapso en lo que se resuelve su situación, y se le tiene que dictar, por alguna razón, tiene que estar en la prisión preventiva. Prisión preventiva oficiosa significa que, pues, por el hecho del delito, por el delito de que se trate, por la gravedad del delito, del catálogo que se encuentra establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, sería suficiente para que una imputación se haga de estos delitos, para que
opera oficiosamente, ¿no? Esto es, no hay una justificación, se hace la imputación, delito de los que están en ese catálogo, como puede ser, pues, feminicidio, el homicidio doloso, entre otros, para que el juez de control imponga la prisión preventiva. Debate, ¿no? Sin debate alguno. A diferencia, claro, exactamente de la justificada, en la que las partes, el fiscal, la defensa, tienen que debatir si se otorga esta medida cautelar, ¿no?, de la prisión preventiva justificada, tomando en cuenta los elementos básicos, como que, pues, evitar ambas, tanto la prisión preventiva oficiosa como justificada. El fin primordial, pues, sería obviamente lograr la comparecencia de la persona, claro, ¿no?, que la persona no se sustraiga, y esos son los elementos que se van a discutir a nivel de la prisión preventiva justificada, pues, efectivamente, que evitar este riesgo, garantizar que acuda al proceso, no entorpecer la investigación, la seguridad de la víctima, ¿no?, también, y de la sociedad. Bueno, más o menos. Okay, sí, gracias. Sí, en razón con este tema de la prisión preventiva oficiosa, hay algunas personas que dicen que a la luz del derecho internacional no es una medida cautelar, porque dicen que no sigue los fines de la cautela, sino que ya por el simple hecho de que se te acusa por este delito en automático, y entonces que no es una verdadera medida cautelar. ¿Qué opinas, Lidia? No, pues realmente no, a nivel internacional se ha interpretado como una pena anticipada, ¿no? Realmente, más que nada para reprimir ciertas conductas, pero antes de que la persona sea juzgada y sobre todo condenada, ¿no? Realmente a nivel internacional, en diversos países y México, con las condenas últimas, pues realmente se ha estipulado esto, o sea, se ve a la prisión preventiva oficiosa como una pena anticipada, como medio de represión del Estado por el hecho de que se te acuse de determinados delitos que estén en el catálogo del 19 constitucional, ¿no? Realmente así es, ¿no? Aunque realmente entra dentro de las medidas cautelares en el Código Nacional, ¿no? Claro. Sí, pues la verdad es que sí se ha discutido mucho sobre esto, y bueno, México ha sido condenado ya a través de 2 sentencias recientes de la Corte Interamericana, de García Rodríguez y de Sompastle Tecpile, que bueno, hemos sido condenados, y ya sobre todo esta de García Rodríguez, en donde ahí es donde hace referencia expresamente a que se debe de prohibir la prisión preventiva oficiosa, porque vulnera pues los derechos de libertad, de igualdad, de presunción de inocencia. Y me llamó mucho la atención que también decía que violaba el proyecto de vida, ¿no? Sí, así es. O sea, fíjense hasta dónde llega, ¿no? Pareciera que no lo visibilizamos eso, pero creo que está interesante que te puede llegar a violar este proyecto de vida que pudieras tener, en el sentido de que, bueno, finalmente está siendo procesado, no ha sido todavía determinado culpable del delito, ¿no? Sí, ahorita eso que mencionas tiene mucho que ver con la cuestión de que traemos arrastrando un proceso inquisitivo heredado de España, ¿no? Entonces, toda la vida y todos los siglos, forever, por los siglos de los siglos, estamos acostumbrados a este sistema inquisitivo, y fue hasta el 2008 que hubo un cambio en relación con las reglas de la materia penal, y sobre todo también en cuestión del tratamiento que se le debe de dar a las personas internas. Ahí en el 2011 se modificó el segundo párrafo del 18 constitucional para establecer que ya las personas, ya el Estado, más bien el Estado mexicano, pasaba de un régimen de readaptación social a uno de reinserción, porque a nivel internacional incluso es discriminatorio decir que se va a readaptar, ¿no? Ya se cambió toda la política para que sea una persona que se reinserte a la sociedad bajo el esquema de salud, deporte, educación, sí, claro. Y mientras están ahí internos en la prisión preventiva, pues puedan tener otra perspectiva, ¿no? Y ahí viene también lo de la perspectiva de vida que comentabas, ¿no? La del proyecto de vida, ¿no? Proyecto de vida, pues bueno, la verdad es que podemos ampliar mucho sobre esto de la prisión preventiva, y bueno, la diferencia básicamente, como lo dijiste muy bien, la oficiosa es que sin debate alguno te imponen la prisión, y la preventiva justificada es de que sí, el Ministerio Público tiene que emitir tiene que ponerse a trabajar, emitir ciertas argumentaciones jurídicas a efecto de justificar la necesidad de la medida, ¿no? Pero bueno, yo quisiera entrar al tema de la suspensión en materia de amparo,
Que bueno, pues ya ahorita que estás más en el juzgado de distrito, pues vemos más que en el tribunal de apelación, ¿no? En el tribunal colegiado de apelación, pero pues tenemos ahí yo creo que un gran problema que se está suscitando por la diversidad de criterios que existen entre los plenos regionales, que está el pleno regional norte y el pleno regional sur, sobre la orden de aprehensión, ¿no? Sí. Entonces, no sé si quieran ustedes alguno comentar sobre estos criterios. Pues realmente digo, ese es uno de los dilemas más grandes, sobre todo porque dos plenos regionales tienen criterios totalmente encontrados, ¿no? Claro. Y en cuanto a la orden de aprehensión, pues más grande, ¿no? Entonces, una persona pide amparo contra una orden de aprehensión en contra de un delito de los catalogados en el 19, ¿no? O sea, ¿qué hacer en una suspensión de amparo? El Pleno Sur ya dijo que la suspensión pues, no puede otorgarse con efectos restitutorios, ¿no? O sea, no se puede llegar a analizar ni siquiera la apariencia del buen derecho, ¿no? Creo que determinó que incluso el estudio que se hizo en el Pleno Norte, ¿no? Es un estudio que atañe más al fondo, ¿no? A la sentencia de fondo, inclusive en la sentencia que sacó la ministra del proyecto, ¿no? El proyecto pues, es un proyecto enorme, ¿no? De 270 hojas. Imagínate ponerla en la suspensión, ¿no? Entonces determinó que no se puede conceder con ellos. Exactamente. Y más ahorita en el Poder Judicial que estamos batallando con insumos. Sí, bueno, y es que eso va a cuenta también porque va dependiendo cuál es el acto reclamado, ¿no? Y cuando el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa, la imposición de la prisión preventiva oficiosa es lo que dices, ¿no? Que precisamente el Centro Norte dice, a ver, no puedes hacer una tutela anticipada y entonces conceder la suspensión para que se lleve a cabo una nueva audiencia y emitas una diversa, ¿no? Y eso dicen, no es posible, o sea, el centro sur, porque el Centro Norte dice que sí se puede, puede hacer una tutela anticipada y el Centro Sur dice, no, espérate, no podemos llegar hasta allá, ¿no? Así es. Y en el caso de la orden de aprehensión, si no mal recuerdo, está la circunstancia de... los dos dicen, bueno, no se va a detener, vamos a poner si son prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. Y el Centro Sur dice, la prisión preventiva justificada es para que no te detengan, la suspensión para que no te detengan, ¿sí? Y la cuestión importante es lo de la medida, ¿no? Para que subsista la suspensión. Exacto. Así es. Y ahí en la medida establece que aún y cuando te dicte el juez una medida, la prisión preventiva justificada, no va a poder ejecutar. No la puede ejecutar. ¿Cómo ven eso? ¿Qué implicaciones trae eso? Bueno, yo de alguna forma pensaría que no tendría el efecto real, ¿no? que la medida que se tiene. Tomando en consideración que tenemos el efecto o lo que se busca de esta medida, los elementos que se buscan, como es la comparecencia del imputado, del procesado en su caso, al proceso cuando se ha requerido, el que no obstaculice el desarrollo del procedimiento, el que no genere daño a la víctima, alguna amenaza. Creo que la prisión preventiva justificada, oficiosa, como sea, tiene una finalidad. En las propias sentencias internacionales la Corte lo refiere. Bueno, aún siendo la última ratio, aún siendo el menos daño, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser sí es precisamente pues hacer... Ahora, yo también tomaría mucho en cuenta la situación real del procedimiento y este tipo de situaciones como para poder pensar en una tutela eventualmente anticipada o no. Esto es, se hace un debate en el que se justifica que la persona debe entrar a prisión por los elementos que señala el propio artículo 19 de la Constitución, del 167 del Código Nacional. Y pensar que aún logrando el Ministerio Público demostrar que es necesaria la prisión preventiva, que no hay una medida de menor grado para hacer comparecer, para cumplir con estos determinados, el no aplicarla a través de la suspensión o un efecto retroactivo, pues yo creo que perdería en parte pues la esencia misma de esta figura, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se tendría que dictar eventualmente una diversa, porque no puede quedar, ¿no? Claro. Sí, porque dice la jurisprudencia, ¿no? Dice la jurisprudencia, no, es que o sea, como que esto obedece, dice, obedece a que la libertad está a disposición del juez de distrito. Pero, dice, y en razón de eso, tú, aunque el Ministerio Público te justifique que tiene que ser prisión preventiva justificada, dice, no se va a poder ejecutar.
Pero y entonces ahí entra el debate y entonces el Ministerio Público dice, ¿y entonces para qué hago el esfuerzo de decirlo? ¿No? ¿Para qué incluso entro a debate con eso? Y ahora, pero la otra es, ¿y entonces qué pasa con la suspensión? Porque normalmente te acuerdas que pues el 166 de la ley de amparo dice, fracción primera, oye, contra delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, pues el efecto es de que no se ha detenido, pero la libertad queda a disposición del juez y la persona queda a disposición del proceso. Pero no hablaban de la aplicación, no habla la ley de amparo de la aplicación o no de la medida. El detalle acá es que dice, la puedes dictar, pero que no se ejecute. Exacto. Porque si no, ¿qué efecto va a tener la suspensión otorgada por el juez? Y entonces, ¿para qué vendría él al proceso? Porque una medida es que lo obligas para que subsista la suspensión a que se presente el proceso. Porque como hemos dicho, la suspensión no se trata de que sea un pretexto para que no te sujetes a proceso y que te vadas de la acción de la justicia. Siempre ha sido así. Pero también yo me preguntaba en algunas ocasiones, pues esas suspensiones de chocolate, porque pues me presento y pues me van a atorar, ¿no? Entonces, ¿quién quiere presentar un amparo para esos efectos? Con una suspensión de esa naturaleza. Pero viene la contrapartida que ahorita tú expones. Bueno, y entonces el esfuerzo del Ministerio Público para justificar la necesidad de la medida, ¿dónde queda? ¿Y dónde queda la víctima? Dirás, bueno, tendrá las medidas que ponga el juez de distrito, pero son pocas. Y son menos, internacionalmente la Corte ha dicho que es la más eficaz de todas, ¿no? Para lograr los objetivos, que comparezca, que no se obstaculice la investigación, la protección de la víctima, testigos, comunidad y todo eso. Pero realmente imagínate que el Ministerio justifique que el imputado es un peligro para la víctima. Lo justifica. El juez lo decreta, pero no te puedo. Pero no la puedo ejecutar. Porque el juez le concede la suspensión y el juez le puso una garantía de $1,000. Así es, y se va. Y que acuda al proceso a firmar. Exacto. Y se supone, ¿no? Se supone que si se buscó, el juez tiene que buscar que sea la menos invasiva para la persona, pero no fue. O sea, se necesitaba la prisión preventiva. ¿Y ahora qué haces? Y esa misma, y lo peor, y vamos ahora al otro extremo, porque el Centro Norte lo hace, pero respecto de la prisión preventiva oficiosa. O sea, y estamos hablando de delitos de prisión preventiva oficiosa de alto impacto, ¿no? De delincuencia organizada, de homicidio doloso, de violación. Y entonces dice, no, es para que no lo detengan, ni le vas a poder dictar, dice ahí, no le vas a poder tampoco aplicar la prisión preventiva oficiosa, sino una diversa. Bueno, ahí cuando menos dice una diversa, como dejando que puede ser la justificada, ¿no? Pero sí, ahora ahí también, encuentro un poquito de coherencia. El último año hay una tendencia, creo yo, importante en la jurisprudencia, en la doctrina jurisprudencial de la Corte, donde, ya lleva algunos años, pero yo siento que en el último se ha acentuado de forma más importante, que es estas como derechos, como el derecho de igualdad con la víctima, ¿no? Incluso, te recuerdo todavía el año pasado algunos criterios en el que en alguna audiencia, por ejemplo, no comparecía la víctima y no era necesario y se podía seguir la audiencia. Esos criterios se han venido modificando ampliamente. En este modelo de igualdad exactamente, en el que entiendo, y de hecho toda esta corriente de la prisión preventiva ha sido muy analizada en ese sentido, ¿no? En el sentido del imputado, del procesado ya en su caso, de si será sujeto o no a la prisión preventiva oficiosa. Pero creo que atendiendo también a la igualdad o al derecho de la víctima, sí tendría que ser, sin tratar de meter en una cuestión de la presunción de inocencia o violación de derechos, simplemente a una cuestión del análisis de estos criterios, ¿no? De decir, oye, está la prisión preventiva oficiosa justificada como sea, pero en suspensión no se te aplica de cualquier forma y empecemos incluso en brazalete, una cuestión electrónica, cualquier otra situación. Pero ¿cómo garantizamos exactamente? Y ahí está el gran detalle, porque, por ejemplo, en materia de amparo no hay el brazalete electrónico. Exacto, aparte. Y porque además, si yo la pongo, porque además las implicaciones que trae, si el juez de distrito pone la medida, él es el que tiene que vigilar el cumplimiento de la medida. A través de la Policía Federal. No a través de la Policía Estatal. Porque si el juez de control, digamos que es un delito del fuero común,
pues entonces el encargado de vigilar el cumplimiento de la medida será el fuero común. Pero acá será el fuero federal porque es por orden de un juez federal. Claro, Así es. totalmente. Y hasta donde yo tengo entendido, pues en materia federal no existe el brazalete, o sea, no se ha podido implementar bien el brazalete electrónico. Entonces, no lo puedo poner porque ¿quién lo va a cuidar? Entonces, ¿qué medida le ponemos? Sí, Y exacto. O sea, es que ven a firmar cada mes, ¿no? ven a firmar cada mes, ¿no? Y eres de delincuencia organizada. Así es, claro. Y la, Sí, con el sistema es que- biométrico. y la- Entrégame tu pasaporte. y la visión de la sociedad. Y te Porque percibo recordarán que- aquí el caso muy emblemático que hubo de esta persona que decían, no me consta, que decían que venía alcoholizada o incluso hasta con estupefacientes y atropelló a a dos personas que venían en motocicleta. Ajá, así y es. fallece la Aquí en señora Mérida. o la señorita fallece y el joven queda también lesionado. Y esta persona, pues dicen que es una persona adinerada, que no sé qué, y bueno, se le estaban echando por ahí también las redes y las noticias, y decían que le pudiera quedar en libertad, ¿no? Y pues tal vez si se va al amparo y con una medida de esta naturaleza, imagínate, o sea, a ojos de la sociedad, Sí, por cómo supuesto. queda el actuar de los jueces en ese sentido, ¿no? Digo, Tremendo. está complicado, pero el del centro sur nos obliga, amigo. Sí, Entonces, así es. Sí, es- No se excusa. ¿no? ahí digo, pues aunque la quieras meter en otro sentido, la tenemos que dictar Así en es, esa sí, sí. forma, ¿no? En Y ya- ambas, ¿no? sí, sí. Y ya la del centro norte, pues yo les confieso que yo sí la utilizo, ¿no? Yo hago un collage en mis suspensiones y utilizo las dos, en cierta medida, para ajustarlo, ¿no? En un principio, porque a mí me parece en parte buena la del centro norte, porque dice en un principio pro persona, ¿no? De una mayor interpretación de la... Pero sí me he puesto a pensar que digo, bueno, puede ser la provisional, pero ya la definitiva, pues dependiendo del delito, pues ya haré mis ajustes claro. correspondientes. Claro, Porque claro. pues, si me dicen que es el hermano de alguien, Así pues, es, claro. ¿no? Que mejor no decimos quién, pero el hermano de alguien. Nos van a cancelar el canal. No el canal, sino que me cancela la vida. Entonces, pues ya no, digo, puede ser, digo, quien sea, de un alto capo, me refiero, de un Sí, alto por capo de la supuesto, mafia, claro. y que te toque y digas, híjole, oye, pues queda en libertad con motivo de que el juez, y pues el juez nada más me puede fijar cierta garantía, porque las medidas en la ley de amparo son muy pequeñas. O sea, a comparación Sí, el del catálogo, catálogo ajá. enorme Así es, que que tenemos tiene el el Código Código Nacional. Nacional. ¿no? Sí, en el sí, por 155. Sí. está. Y bueno, pues otro tema muy importante de esto de la suspensión es el que qué pasa cuando ya es el acto reclamado la suspensión, la prisión preventiva oficiosa. Y en el supuesto de que esta prisión preventiva ya transcurrieron 2 años de que ya se emitió, ya se cumplió, y se acuerdan que había un criterio que decían, bueno, ya no se puede revisar. Así es. Y de repente vino el criterio nuevo, no, sí se puede revisar. ¿Y se puede revisar para qué efecto? Se puede revisar para que se prolongue, se puede revisar para que cese, o se puede revisar para que se emita ahora una justificada. Una nueva. Ujú. ¿Cómo ven? Yo entendería que Dijera Peñarito. Exactamente. ¿Y ahora qué harías? Ahora que ¿Y tú qué harías? ¿Qué harías? yo entiendo también incluso a los criterios más o menos estas sentencias Ajá. internacionales que también tocan un poco con el tema de la duración de la medida de la prisión preventiva. Ajá. Yo pensaría que la finalidad que tiene efectivamente es que si una persona a los 2 años no está, se continúa en prisión preventiva, esta debe cesar, creo yo. Y bueno, sí pensaría, yo desde mi punto de vista, sí pensaría que debería ser en su caso pues una medida diferente, porque creo que la intención es precisamente eso, no dejar indefinida, tomando en cuenta que en un principio pues se tiene que tomar en cuenta la pena, y si no, bueno, los 2 años, y sobre todo si tomamos en cuenta también las justificantes para en su caso prolongarla, ¿no? Que muchas veces casi se atribuye o se le quiere decir, bueno, estás ahí porque tú estás haciendo tu defensa, ¿no? Por las cosas que haces para defenderte, por los recursos que Sí. interpones, Por la conducta procesal, procesal. la conducta procesal, Entonces, exacto. eso Ajá. hace que en lugar de 2 años pues se vaya prolongando. 4 o 5 años. Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me haría pensar que llegado los 2 años sin justificación para que prevalezca, sí tendría que variarse por otra. O sea, no pensaría yo
que cesara la prisión preventiva oficiosa para asumir ahora. O sea, va a depender de justificada. los elementos que haya en juego, ¿no? Exactamente, yo pensaría que sí. Sí, pues adelante. Sí, eso, pensaría que cesa ahí. Yo considero que, o sea, la revisión sí puede ser para ponerle la justificada. Además, realmente la revisión ya prácticamente tiene que ser ya como la justificada o bien. Ya cumplió su objetivo. Ya cumplió su objetivo la oficiosa a los 2 años. Ya no puede seguir con eso, ¿no? Pero puede ser una revisión para ponerle una diferente, incluso para a través de la justificada, ¿no? Continuarla, ¿no? Porque perdón, yo lo voy a decir, ¿qué argumento? Porque realmente el tema de la oficiosa es el delito. Exacto. Ya no importa, o sea, yo doy por hecho por el delito que esté en peligro la víctima, que se puede evadir de la justicia, etcétera, etcétera. Pero ahora viene la carga del Ministerio Público. ¿Qué va a hacer a los 2 años? ¿Si siguen las mismas condiciones o no? Si no han variado las condiciones. Si no han variado y al fin y al cabo es el mismo argumento. Porque la jurisprudencia habla de que dice, debes tomar 3 elementos, ¿no? Para poder justificar esta cuestión, de que es la complejidad del asunto, esto que decíamos, la conducta procesal y también el actuar diligente del juez, que si pues el juez también estaba prolongando todo, pues dices, bueno, de darse estos supuestos, pues sí podría ser el cese de la medida, ¿no? Dice, oye, pues el juez ha estado muy retrasado y por culpa de él es que ya lleva a esta persona más de 2 años, cuando pudo ya obtener, bueno, tal vez. Pero es que si hablamos de prisión preventiva oficiosa, estamos hablando de delitos de alto impacto. Es que no podemos borrar la cabeza eso. Y ante esa circunstancia, pues yo creo que sí, tal vez la justificada, ¿no? Y dirás, o la prolongación, pero entonces la prolongas ¿por cuánto tiempo? ¿Por otros 2 años? Así es. ¿O por cuánto tiempo, no? Yo creo que porque la justificación legal tiene que ser caso por caso, porque por ejemplo, igual se ha dicho, la conducta procesal, ¿qué? Porque interpongo recursos, pues si eso me da derecho a la ley, ¿no? Sí. O sea, me vas a castigar por defenderme. Por defenderme, ¿no? Yo la veía más, y bueno, en algunos, recuerdo haberlo analizado en algunos asuntos en lo que era el Tribunal Unitario anterior. Ya no llevará que en el Código de Apelación. Yo sí entendería que obviamente llegado a los 2 años y se hace esta revisión oficiosa ahora de la medida, sería más bien para ver si efectivamente prevalece o no. Si yo así indefinida no sé a lo mejor fijarle otros 2 años, otros 6 meses, pienso que no, pero sí más bien si la actividad, por ejemplo, defensiva de la persona, porque incidentes, recursos y todo entorpeciendo a lo mejor un poco el proceso, pues simplemente exactamente, a lo mejor el tema es que eso es subjetivo, ¿no, Jorge? Es muy subjetivo, porque si la ley me da el derecho, ¿por qué me vas a sancionar? ¿No? Exacto. Siempre ha sido discutible. Exacto, esa parte la que yo también digo un poquito en la justificada, porque si finalmente la intención es que la prisión preventiva ahora en los criterios actuales es que sea lo mínimo, exactamente por excepción, extenderla acabando la oficiosa para ser justificada, se me hace que ya también chocaría con esto un poquitín, porque finalmente estaríamos privilegiando que forzosamente la persona quede en prisión preventiva. Porque ahorita haciendo este análisis, yo también sería de la idea de la revisión, porque ahí regresamos la pelota, al juez de control, y recordemos que en el 155 el juez de control tiene lo que llamamos después la caja de herramientas de las medidas cautelares. Incluso puede ser una combinación también de ambas, atendiendo a las particularidades del caso. Además de la justificada, te puedo poner otra, te puedo elevar una garantía. Pero si está justificada, pues ya no, claro. Porque si está justificada, estás en la cárcel, estás dentro, ¿no? Pues sí. Sería más bien, sería, si no es la justificada, ponerte dos o tres más medidas, ¿no? O sea, porque si es justificada, pues estás dentro, ¿no? Sí, eso iba, que se pueden adicionar y no nada más ver la oficiosa o la justificada. No, puede ser la justificada y le podemos poner más. Sí, porque la ley dice que al hacer la revisión puedes imponer la justificada o cualquier otra, ¿no? Cualquier otra, tomando estos 3 elementos. Pero, pues bueno, es ahí donde entraba el debate, porque dices, pues es que finalmente sigue siendo una prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿cómo se debe entender esto, no? Y de ahí volvemos al tema que les decía yo, que qué pasa cuando ya dictas el acto reclamado es la prisión preventiva oficiosa como tal, y ese es tu acto reclamado. ¿Qué tan válido es, como el Centro Norte, que diga si se puede dar la tutela judicial anticipada y ordenar en la suspensión hacer una nueva audiencia y
sujetar a debate para ver si te pongo la justificada o una diversa, ¿no? Pero después de los 2 años. Cuando el acto reclamado, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? De antemano. No de 2 años. Me regresé, perdón. Y entonces digo, ahí, y fíjate, del centro norte, además. O sea, donde están los índices delincuenciales más de impunidad y más altos, y además de delitos de mucho mayor impacto que del sur, ¿no? Así es. Y está así el centro norte. El centro sur dice que ni de chiste se haría eso, ¿no? Y bueno, ahí nosotros no lo tenemos que hacer, pero si estuviéramos en el norte lo tendríamos que asumir. Así es. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Estará correcta esta determinación? Y sobre todo también ahora que lo mencionas, en el plazo, porque finalmente, ¿qué pasa si en el acto reclamado es precisamente la prisión preventiva y le damos estos efectos restitutorios en estos sentidos? Y como sea, a lo mejor fuera a la justificada o alguna otra. ¿Y cuál sería la perduración de todo ese tiempo? Ahora, sí creo que el riesgo finalmente sí está en cuanto a estos delitos finalmente que sí son de alto impacto, sobre todo, como dicen, en la zona, pero también creo yo que tanto puede ser es que aquí sí impera también las cuestiones de idoneidad, de necesidad y de todo esto para eventualmente adoptar un criterio exacto, una medida restrictoria. Ahora, lo mandamos a la justificada, que es aquí yo donde tengo muchos redes en decir, bueno, no la oficiosa específicamente por el delito de que se trata. Te concedo la suspensión, abre un debate y bien puede ser la justificada, pero bueno, debátelo. Y hay actos, creo, de hechos, hay también delitos y hay situaciones, me parece, que yo lo veo de alguna forma, a lo mejor va a chocar un poquitín, pero innecesaria. Lo veo incluso a lo mejor en las audiencias, cuando analizamos las audiencias, la situación, cuando hablamos del peligro de las personas que están, de las víctimas, de la sociedad, yo me quedo un poco también con el propio fiscal, con el propio defensor y con el propio juez. En un debate de un delito de alto impacto y que tenga que debatir, que tengan que entrar en debate para justificar si una persona imputada debe estar o no en prisión preventiva, justificada ya en ese caso. Entra hasta en más riesgo el juzgador, ¿no? Exactamente. Sin embargo, ese es uno de los efectos que creo que tiene que llegar, claro, que tiene que llegar. De hecho, a mí por eso, nosotros en el colegiado de apelación metíamos el criterio de que aquí el Centro de Justicia Federal dicta la prisión preventiva oficiosa, y en el colegiado de apelación se confirma, y en gran parte me acuerdo que el arte era precisamente esto, incluso pues no adoptar momentáneamente las sentencias de la Corte, y era de la Corte Interamericana, y era precisamente un poco también por eso, aparte que es un tema amplísimo y muy debatido, que bueno, ahora no es el momento, pero sí en esa situación de cuando hay dentro de esa idoneidad, dentro de esa necesidad, hacer un debate. Que a nivel de amparo pues se obliga. Se obliga. Porque claro. No, yo comparto el criterio del Centro Sur. Realmente yo considero que no es para la suspensión. O sea, realmente sí es cierto, hay sentencias a nivel internacional. México es parte firmante de los convenios, pero realmente tenemos nuestro 19 constitucional, nuestro derecho interno, la supremacía. Entonces, yo no digo que esté bien o que esté mal, o que México no tenga que hacerlo. Yo creo que debe cumplir con esa sentencia, pero bueno, en una suspensión no puedes argumentar todo eso. Sí, yo creo que eso es un análisis para el fondo del asunto. No es un análisis para una suspensión. Para una suspensión, ¿no? Y si partimos de ahí, digo que pues, yo también coincidiría y que es el criterio como que el que se debe seguir, en el sentido de que no es una cuestión para verlo en una suspensión provisional, imagínate eso. Además la provisional, ni siquiera la definitiva, la provisional como lo que te viene diciendo el quejoso, ¿no? Sí, claro. Entonces está medio grave, ¿no? Sí, ahorita, perdón que te interrumpa, en la misma línea, ahorita en julio, creo que el 3 de julio salió una jurisprudencia de un tribunal colegiado del Cuarto Circuito que habla precisamente de eso que estamos comentando. Ahí en este criterio se establece que no es posible la suspensión, otorgar efectos restitutorios, porque los efectos de la suspensión es mantener las cosas en el estado en que se encuentra para que se pueda resolver el juicio de amparo. Conservar la materia del juicio de amparo. Entonces, si se le da si le otorga una libertad a esta persona,
Entonces, ya no se, en caso de un amparo negado, o sea, ya no se puede retrotraer todo a como a las condiciones iniciales del juicio, ¿no? Se me hizo un criterio muy interesante, se apoya en otra jurisprudencia de la segunda sala. Sí. Pues bueno, finalmente, pues muy interesantes todas sus opiniones, la verdad, padrísimo. El último tema que me gustaría tocar es precisamente esta determinación de la ministra Ríos Farjat, que presenta este proyecto que me parece muy interesante, discutible, claro está. Lástima que no llegó a la discusión del Pleno porque hubiera sido riquísima. Pero bueno, tenemos esta circunstancia, ¿no?, que se presenta. En su proyecto pues dice que además esta no era una cuestión inicialmente ya planteada, sino ya había habido anteriormente una discusión sobre esto, ya se había presentado otra acción de inconstitucionalidad, porque esta la presenta precisamente Derechos Humanos, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó esta acción de inconstitucionalidad, pero ya en 2019 se había planteado otra, y ahí el problema que decían, híjole, si nosotros llegamos a determinar que no se debe tomar como prisión preventiva oficiosa de esos delitos, pues vamos a meter a los operadores del sistema en un problemón tremendo, porque todas las personas tendrían que venir a revisión y todos los que se le dictaron pues tal vez callen, ¿no? Entonces era un grave problema. Pero ahora, bueno, finalmente, y en ese entonces también medio retomaron lo que ahora se concluye, y ahora lo concluye un poquito de manera más estructurada, con los elementos que tenemos de interpretación conforme con la Constitución, y entonces dice, a efecto de armonizar el 19 constitucional a los tratados internacionales con motivo de las condenas de lo que dijimos de García Rodríguez y de Sonpazle Tecpile, para efectos de armonizar con ellos, se debe interpretar el 19 constitucional en el sentido de que la oficiosidad no es de que en esos casos no va a haber debate, sino que, y automáticamente la prisión, sino que se debe interpretar en el sentido de que esa oficiosidad va para que en todos los casos haya debate, ¿no? Propiamente es lo que está estableciendo. De manera oficiosa, ¿no? El juez debe de abrir el juez debe de abrir el debate en tratándose esos delitos. ¿Cómo ven? Yo pienso que de alguna forma sí ya es inclinarse a los parámetros que dictó la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos, que sin embargo, pues obviamente creo que yo no lo leo tan así. Yo leo que oficioso es el delito y ya no hay necesidad del debate, ¿no? Y creo que la distinción entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada por sí mismo hace esta distinción, ¿no? Entonces, porque ¿cuál sería oficioso para el juez abrir debate por prisión preventiva tratándose de estos delitos? Pues y si no lo, o sea, pero para debatir realmente qué, ¿no? Si no, si realmente es la prisión. Porque a qué me refiero, que la prisión, porque finalmente en el debate de la prisión preventiva justificada se hace para que eventualmente se ponga una medida diversa. Acá pues es simplemente para... No, de hecho, no hay debate, es automático, no hacen silogismo. Exactamente. ¿A qué conclusión van a llegar, claro, no? Sí. Pues tiene que ser oficioso. Yo le veo más, yo veo que leo el 19 y el 19 prohíbe realmente la interpretación conforme. Además, dice, la única interpretación es la literal. Exacto. La literal. Sí. O sea, ¿qué le vamos a hacer? En diciembre de 2024 le agregaron ese último párrafo. ¿no? Así es. Y yo entiendo que también se hizo tomando en cuenta evidentemente estas sentencias de la Corte Interamericana, y como les comentaba al principio, que también creo que el gobierno actual se sustenta mucho su política criminal en la prisión preventiva. Hay un delito que impacta o que se dispara, va a prisión preventiva. Claro. Y ahí hace el catálogo más amplio. Lo comentábamos en el episodio anterior, y tú lo comentaste también hace rato, que la política pública al parecer va a la par del 19, ¿no? Se están metiendo más delitos conforme. Cuando empezó el nuevo sistema, decían, la regla general es la presunción de inocencia. Nadie va a estar preso a menos de esto, ¿no? Y un catálogo pequeño de delitos. Poco a poco se ha ido ampliando, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, es como precisamente cuando vino todo este cambio del sistema tradicional al sistema oral acusatorio, decía, o escuché por ahí una analogía que decían, es como que nos quitaron la Coca-Cola y nos pusieron un vaso con agua.
al cual le pusieron 2 gotas de veneno. Una, el arraigo, y otra, la prisión preventiva oficiosa. Claro, claro. Sí, y realmente, estamos lidiando, ¿no? no quiero que el tema se vaya ahorita hacia el arraigo, porque también es otro tema. Sí, claro. Ese ya, bueno, por eso finalmente ya se modificó, ¿no? Está eliminado. Ya está claro. eliminado, pero finalmente sí, o sea, finalmente, y también en las condenas, precisamente fue la de Zompastle Texpile, creo que ahí fue con motivo del arraigo, que también dijeron ahí condenado, pero bueno, ese ya se eliminó, pero la prisión preventiva sigue, ¿no? Entonces, pues digo, muy, muy enriquecedor todos sus comentarios. La verdad estuvo padrísimo el debate. Muchas gracias por la confianza de estar aquí con nosotros y debatir estos temas tan importantes. Esto da para muchísimo tiempo más, pero pues nosotros tenemos ahí un tiempo ya estipulado y pues no podemos continuar, pero les agradecemos y esperamos muchísimo también más adelante tenerlos, ¿no? Sí, con otros nuevos debates, con otros nuevos temas, placer. ¿no? Porque la idea es de ir enriqueciendo con temas que pues son nuestro día a día, ¿no? Así Sí, es, también que por podemos supuesto, compartir diario. con el auditorio, ¿no? A final de cuentas, es otra perspectiva y de los juzgadores, de los que estamos también de este lado como operadores judiciales, y tratamos con estas pláticas de que se enriquezcan, que se lleven alguna perspectiva que los haga pensar, que incluso si son abogados litigantes, que bueno, tengan ideas y herramientas para poderlas aplicar a sus casos, ¿no? Así es. Para argumentar, ¿no? Exactamente. Gracias. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Fue un placer tenerlos aquí Muchas con nosotros. gracias. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo capítulo, Al Amparo de un Café. Nos vemos. Hasta Bye. luego. Adiós. Bye. Chao.